Yo les invito que si se pone de pie y es tan amable y se pone de pie, vamos a leer la palabra del Señor. En Romanos capítulo 10, verso 11 al 13, dice la palabra del Señor así en la epístola a los Romanos capítulo 10, verso 11 al 13. A ver, Dios bendiga a los músicos, a todos los hermanos que obran en la casa del Señor. Qué bueno que siguen haciendo la obra, la siguen haciendo con todo su corazón, amén. Así que Dios los bendiga, los músicos, los que están en las cámaras, que hacen posible también que la transmisión del mensaje se pueda llegar a otro lugar, amén. Qué bueno que Dios nos ha dado a un ejército, amén, en orden. Los sugieres, los que están en el sonido, todos sean bendecidos, amén. Que Dios los siga bendiciendo. Dice la palabra así, la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, verso 11, versículo 11 al 13, dice la palabra del Señor así. Dice pues, la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado. Porque el verso 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Y el verso 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoca el nombre del Señor, y ahorita vamos a ver qué significa invocar, dice, en el nombre del Señor, ¿será qué? Será salvo, amén. Vamos a orar, levante sus manos, cierre sus ojos, si puede cerrarlos, ore conmigo y digámosle a nuestro Dios, Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más estar en la casa, Señor, de oración, en la casa de refugio, Señor, donde nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, nuestro cuerpo, alma, Señor, vienen, Señor, a buscar una palabra que nos consuela, que nos da, Señor, esperanza, que nos da, Señor, alivio. Hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, que este mensaje, Señor, llegue al corazón, llegue, Señor, al entendimiento. Abre entendimiento, quita la venda de los ojos, quita, Señor, todo lo que mi Dios esté, Señor Jesucristo, siendo obstáculo para que tu palabra, Señor, sea y llegue al corazón. Así, Señor, esta palabra, Dios mío, no retorne a ti vacía, sino que el que la escucha y el que la pone en práctica, Señor, llegue, Señor, a recibir de Dios mío de ti esa palabra, Señor, cuando lleguemos a ti, Señor, que tú nos recibas. Así te pedimos, Señor, en tu nombre, Padre, entrego el mensaje, sea hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya al Señor. Hermanos, puede tomar su asiento, glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya al Señor. La palabra del Señor nos enseña acerca de invocar el nombre del Señor, que si nosotros invocamos al Señor no seremos avergonzados. Todo aquel que cree al Señor no será avergonzado. Buscando la definición como introducción acerca de la palabra, cuando se dice avergonzar, la palabra avergonzar, yo me imagino que muchos de nosotros hemos ya tal vez pasado ciertas cosas en nuestras vidas que sabemos que es ser avergonzado. Y la palabra tiene como sinónimos, los sinónimos son afrenta, es avergonzar, maldecir con vehemencia o maldecir fuertemente, maldecir con enojo, coraje. Esas son definiciones, sinónimos. Es también hacer, abochornar. Es otra palabra que da a entender como sinónimo lo que es avergonzado. Pero la Biblia también al buscar esta palabra en el griego, la palabra se traduce como humillado. La palabra avergonzado también es humillado. Y por eso, hermanos, ¿cómo se siente alguien cuando es ridiculizado en frente de una multitud? Cuando alguien es ridiculizado, cuando alguien es expuesto entre mucha gente y alguien lo regaña a uno se siente muy mal delante de la gente. El cuerpo se calienta, la cara se pone roja y es una manera en la que uno siente una
una sensación cuando está uno en esa posición. Muchas tal vez pueden ser no justas cuando alguien nos dice algo, pero muchas pueden ser que nosotros hayamos hecho algo o hayamos causado algo o hayamos obrado algo mal, en lo cual se nos pone en una situación donde somos avergonzados y nos da pena, nos da ese cierto tipo de sensación. Yo creo que algunos lo han experimentado en una o varias ocasiones cuando vemos lo que es ser avergonzado. Y ser avergonzado, como lo estoy diciendo en la definición, es eso, que te hace sentir algo muy desagradable. Y por eso la palabra del Señor dice, si crees al Señor, no serás avergonzado. ¿Cuántos les gustaría ser avergonzados? Yo creo que nadie nos gusta ser avergonzados. Por eso el Señor, hablando del significado, lo hablo en la manera física cuando algo nos pasa a nosotros, pero también la palabra espiritual, en lo espiritual, también hay algo que el Señor nos enseña hoy a nosotros, porque físicamente podemos buscar la manera de nosotros ayudarnos y buscar una solución, pero cuando hablamos en lo espiritual, no hay cosa alguna que nos pueda ayudar, solamente nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Hay cosas que no se pueden, hermanos, físicamente arreglar porque son espirituales y solamente la palabra del Señor nos puede ayudar. Por eso hay mucha dificultad, por eso hay muchas situaciones, pero Dios nos dio la palabra para que nosotros lo busquemos y podamos ser bendecidos. Así que el Señor nos habla de esta palabra, y al buscar la palabra del Señor, busqué varios versículos de la Biblia y los conecté acerca de lo que es la palabra avergonzar. Y yo vi ciertas cosas, el ser puesto en el lugar eterno. Lo puse así en este punto, el ser puesto en un lugar eterno. Sabemos que todos un día vamos a partir de esta vida terrenal. No somos eternos, un día vamos a pasar. Dios sabe qué día va a ser. No sabemos si va a ser a la temprana edad o en una edad avanzada, pero la palabra del Señor dice en Mateo 25, 32 al 34, dice la palabra del Señor que un día el Señor juzgará a todas las naciones. Un día el Señor traerá a todas las naciones, y el Señor lo pone en la palabra de Mateo, lo escribe así, y dice la palabra, dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas, de las ovejas y de los cabritos. Y es ahí donde dice que cuando sean reunidas todas las naciones y cuando sea este juicio, dice que apartará a unos de los otros, apartará las ovejas y apartará los cabritos. Cuando esto se expone en una situación donde Dios va a hacer algo, está puesto todo enfrente, todo se va a mirar, todo el Señor delante de su presencia y delante de todo el Señor va a hacer esto. Pero luego dice el verso el 33, dice enseguida el verso 33, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Sigue diciendo el verso 34, y esto es cuando se pone esto, esta es la palabra que enseguida dice, entonces el rey dirá a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dios pone a las ovejas y dice, venid benditos de mi Padre, dice, heredad del reino preparado para vosotros. Una palabra tremenda cuando Dios agarra las ovejas y dice, benditos de mi Padre, he de heredar, dice, heredar el reino de Dios, los pone en ese lugar donde yo me imagino que es el lugar donde es de bendición, es de salvación, es de gloria. Y esta palabra me da a entender a mí y a ustedes que Dios, hermanos, cuando pone en esta situación es una alegría. El pastor decía que cuando regresa la oveja al lugar del rebaño, se alegra con todos sus amigos y hace gozo, hace alegría y hay gozo. ¿Por qué? Porque regresó. Eso es poner en una posición donde la exaltación es buena, donde eso el Señor lo trae como en esa bendición de salvación. Pero luego veo el verso 34 y el verso 34 dice, el verso
34, sí, el verso 34 dice así. Ya lo leímos, el verso 41, perdón, me bajo al verso 41, y el verso 41 dice la palabra: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y es ahí donde, cuando aplicamos la palabra, dice: no serás avergonzado. Cuando alguien es puesto en esa situación, qué feo y qué triste es cuando estos son apartados, y les dice: apartados para el fuego eterno, que fue preparado no para el ser humano, no fue preparado para el que Dios creó y lo puso, sino que fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero cuando la gente se va del lado del enemigo, pues va a llegar a esa posición donde no es una posición de bendición, sino es una situación de perdición. Y cuando esta palabra la expongo, quiere decir que hay una diferencia entre ser avergonzado y no ser avergonzado. Recuérdese que avergonzado es sentir esa posición de estar en un bien o de estar en una posición donde hay una situación de maldición y de condena. Y es por eso que la palabra hoy nos da a entender que hay una situación de vergüenza, pero hay una situación también de victoria, donde que el que cree en el Señor no será avergonzado. Luego dice la palabra del Señor: el que cree y el que no cree. Otro punto donde estaba analizando por la palabra de Dios: el que cree y no cree. Una vez más, una posición donde es salvación o condenación. Dice la palabra del Señor en Mateo 16, 16, dice la palabra del Señor de esta manera. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una vez más, una posición de salvación o condenación, pero también una vez más una posición donde es ser exaltado en salvación o en una situación de estar en un lugar horrendo y malo. Y yo creo que Dios a nosotros nos da la oportunidad de venir a esta casa de oración para escuchar la predicación. Se ha predicado acerca de la salvación, se ha predicado acerca de recibir el mensaje de la palabra del Señor y cambiar ese estilo de vida para llegar a estar con nuestro Padre Celestial allá en el cielo. Y esto parece ser que es una palabra donde Dios nos pone dos situaciones en las que usted y yo como iglesia, en las que usted como amigo, como conocido, familiar, el Señor nos abre la palabra. Yo creo que el Señor nunca nos va a ocultar la verdad. Yo creo que Dios nunca va a ocultar y va a decir: haz como quieras, no te preocupes mucho. Yo creo que Dios, su grande preocupación, su grande deseo y anhelo es que todo mundo sea salvo. Ese es el corazón de nuestro Dios, que usted llegue a la presencia de Dios. Dele el aplauso al Señor y dígale: sí, es cierto. Lo que Dios quiere es que podamos llegar a la presencia de Dios para ser bendecidos. Dios quiere que todos, Dios no quiere que seamos avergonzados, ¿verdad que no? Dios quiere que lleguemos a estar en su presencia. Hay otro versículo en San Juan 3:16 al verso 21. Dios nos dice de esta manera, dice así, San Juan 3:16, 21 al 21, dice la palabra del Señor así. Es un texto muy conocido por nosotros. Y dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor se ha dado a Él mismo, y ha venido el Señor, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que observa en la cruz el sacrificio del Señor, todo aquel que reconoce sus pecados, todo aquel que viene y se arrepiente y viene, dice la palabra del Señor que Él vino a salvar, que el Señor Jesucristo se dio a Él mismo para que el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O
sea, Dios no quiere que un día quedemos avergonzados. Dios quiere que nosotros tengamos la vida eterna. El Señor dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Luego el verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, Dios no vino a condenar al mundo. Dios no quiere que usted sea condenado, el que no se ha entregado al Señor. Dios no quiere que nosotros que ya conocimos al Dios, a nuestro Dios, seamos condenados por no buscar a nuestro Dios. Dios no quiere eso. Dios quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Ustedes han mirado tal vez en alguna ocasión donde hay un juicio, donde hay un juez juzgando a una persona, y cuando esa persona es juzgada por sus hechos y pone el martillo y golpea el martillo en la mesa, golpea la mesa con el martillo y dice, es declarado, esta persona es inocente, o esta persona es culpable, y ahí es donde se ejecuta esa situación, donde la persona es puesta en esa situación de condena o de ser libre. Y es ahí donde nuestro Dios está dando tiempo. El Señor está dando la oportunidad y nos dice a nosotros por la palabra que Él no quiere que el mundo sea condenado, sino que el mundo, el hombre, la mujer, el joven venga y reciba la palabra para ser salvo. Así que Dios hoy nos dice a nosotros que Él no quiere, que Él no vino para que el mundo sea condenado, sino para que sea salvo por su sacrificio. Pero luego dice el verso 28, Él dice, el que en Él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no le ha creído, no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en Él cree no es condenado, pero luego dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que la diferencia está en creer o no creer. El Señor nos ha dado la palabra, pero hoy el Señor nos pone en una posición donde el Señor dice, créeme a mí para que tú seas salvo. Créeme a mí, te traigo la palabra, te traigo la solución. Yo me di en la cruz del Calvario, yo perdoné, me di para perdonar los pecados del que viene y confiesa y se entrega. El Señor vino para eso. Dios dice que Él quiere, hermanos, bendecir nuestras vidas. Dios quiere que no seamos avergonzados. El verso 19 dice, y esta es la condenación. Ahora, ¿cuál es la condenación? ¿Cuál es la vergüenza? ¿Cuál es la humillación? ¿Cuál es el bochorno cuando a alguien se le declara algo? Cuando a alguien se le declara algo malo, el corazón palpita, el cuerpo se calienta porque le dan a una noticia mala. Si va al doctor y le dan una noticia mala, yo creo que no nos quedamos contentos. Yo creo que el cuerpo empieza a pensar. La adrenalina, la preocupación lo lleva a un grado donde empieza a sentir cosas en su cuerpo. Y cuando la palabra del Señor dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice entonces esta es la condenación. Que Dios al venir al mundo, para la luz vino al mundo, Dios vino a dar luz, y cuando el mundo no la quiso ver, dice que el hombre mejor se fue a las tinieblas, y dice, y esa es la condenación, que el hombre no acepta la luz del Señor, la luz de la palabra, la luz de la verdad, la luz del camino para caminar como Él quiere que caminemos, la justicia que Él ha venido a darnos para que el hombre viva por ella y sea salvo. Pero dice que el hombre amó más que las tinieblas que la luz. Hoy el mundo, la gente, aunque se le dice la palabra, sigue amando más al mundo. Se le hace difícil, no quiere seguir el camino del Señor, porque el camino del Señor cuesta mantenerse, cuesta nosotros vivir conforme a la justicia, y el hombre muchas de las veces se va por lo malo. Pero dice el verso 20, dice, porque todo aquel que hace lo malo, dice la palabra, aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras, dice, no sean reprendidas. El verso 21 dice, más el que practica la verdad, dice, viene a la luz para que sea manifiesto sus obras son hechas, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
Así que el que practica la verdad viene a la luz. Y dice que al practicar la luz son manifiestas sus obras, que son hechas ¿en quién? Son hechas en Dios. Y cuando eso se hace, entonces nosotros recibimos una exaltación cuando Dios te dice, qué bueno que estás haciendo la justicia, porque el que hace la justicia va a heredar el reino de los cielos. El que hace la obra de Dios, el que se pone en la luz y sus obras son manifiestas que son buenas, entonces se está expuesto a entrar a la vida eterna en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros nos alegramos por saber que si hacemos la verdad, vamos a entrar, hermano, nosotros allá con el Señor? Y el Señor nos expone, el Señor, si crees, no serás avergonzado. Si crees en Él, no vas a estar en esa posición. A la verdad, por un momento estamos luchando con nuestra carne y nuestro espíritu, pero un día todo eso va a cambiar. Un día vamos a dejar de vivir en esta carne que le duele, que vive siempre batallando en los deseos, que está luchando siempre con los deseos de la carne y el espíritu. Un día el Señor va a quitar eso. Hay un versículo enseguida que lo voy a leer. Hoy en día, hermanos, hoy es el día, pasando la eternidad, ya no hay más oportunidad. Hoy es el día. Hoy es el día en el cual, si tú crees, no serás avergonzado. El día que hoy puedes aceptar al Señor, y cuando pase tu vida, vas a estar con el Señor si le crees. Hay un mensaje en Lucas capítulo 16, versos 19 al 31, pero nada más voy a leer el 24 y el 25, porque la palabra del Señor, parafraseándola, el capítulo 16 habla del rico y de Lázaro. Cuando ellos están en tierra, el rico tenía todo lo que él quería. Él tenía el dinero, él podía comer lo que él quería, podía vivir la vida que él quería, pero no era dadivoso, no era él dado a hacer caridades y cosas buenas o vivir en justicia conforme al Señor. Pero dice que estaba un mendigo también a su lado, y él comía de lo que caía de la mesa del rico, y esta posición está así. Uno se sentía bien, se sentía exaltado, y el otro pues era pobre y se sentía en esa condición que él estaba. Pero la palabra del Señor dice que entonces cuando ellos cambia la situación, cuando ellos mueren. Usted sabe la historia donde uno llega al seno de Abraham, al lugar de descanso, y el otro llega a ese lugar de condenación donde es atormentado. Y cuando veo este panorama, cuando veo este relato, usted se puede imaginar que en ese momento cambia la vida ahora en la eternidad. Y en la eternidad está la posición donde el que se sentía exaltado ahora está avergonzado, ahora está en una humillación, ahora está en una posición donde no le es favorable. Y es lo que Dios nos relata en esta palabra, que es lo que nosotros debemos hacer. El verso 24 entonces dice así, de esta manera, el verso 24 del capítulo 3. Del capítulo 16 dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y el verso 25 dice: entonces Abraham le dijo: hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado. Qué tremenda situación. Cuando ponemos nuestro pastor dirigido por el Espíritu Santo, le pone: el que cree en mí no será avergonzado. Quiere decir que hay una posición después de esta vida, hay una posición aquí mientras estamos en la tierra, donde si creemos o no creemos, nos ponemos en una situación donde somos bendecidos o somos avergonzados. Y cuando se habla de la eternidad, allá en la eternidad él estaba en una posición de tormento. Ahora el rico, que en su vida terrenal la vivió de todo bien, pero ahora cuando está en el lugar eterno, ahora está una situación donde él está sufriendo lo que no hizo cuando estaba en vida en la tierra. Quiere decir que el Señor hoy nos da lo mismo, nos da la palabra de justicia, y nosotros, si la obramos, vamos a recibir la bendición y la salvación. Por eso hoy la pregunta de nosotros es: ¿estamos nosotros haciendo la justicia del Señor?
¿Estamos nosotros viviendo conforme a la palabra o hemos dejado en cierta manera de obrar la voluntad del Señor? Hoy es día que nosotros debemos de seguir buscando la palabra del Señor. Amigo, que usted se ha acercado a la iglesia y que ha escuchado la palabra, el Señor dice que Él te puede salvar si tú te entregas. Por eso Dios no quiere que usted, amigo que está en la iglesia por ya varias ocasiones, Él no quiere que usted se pierda. El Señor le quiere salvar. El Señor le quiere salvar del pecado, de la maldad, de la eternidad de perdición. Dios le quiere salvar hoy, que es el día. Hoy que usted puede tomar una decisión de entregar su vida al Señor y decir: yo te quiero creer, yo quiero ser una persona buena, justa, para heredar la vida eterna. ¿A cuántos les da miedo morirse? ¿Ha llegado una ocasión que le da miedo morirse? A mí antes me daba miedo morir, decir: santo Dios, ¿a dónde voy a ir? Bueno, no decía así, pero yo tenía miedo al morirme. Yo creo que muchos de nosotros tuvimos miedo. No sé si alguien tenga miedo a morirse, amigo, familiar que hoy vino. No sé si tenga miedo, pero Dios dice que si creemos en Él, no seremos avergonzados. Eso el Señor lo va a cambiar si nosotros decidimos seguir buscando a nuestro Dios. Hoy el Señor dice: si crees en mí, dice, no serás avergonzado. Pero en esta posición ahorita vemos al rico que está en una posición donde que está pasando esa vergüenza y humillación por no haber creído en el Señor. Pero este rico más adelante en la escritura dice, permite que mis hermanos, que yo vaya y le diga a mis hermanos que ellos no hagan el mal, para que ellos no vengan a este lugar. Y le dice a Abraham, le dice, no, dice, porque ellos tienen a los profetas. Hay una grande cima aquí, ya no puede regresar a esta vida. No hay oportunidad ya de regresar. Tienen a los profetas, tienen quien les predique, tienen quien les hable la palabra del Señor para que no vengan a este lugar. Ningún muerto va a venir del más allá y va a venir a decirle a usted, a mí: oh, esto está así, esto está así. Nuestros seres queridos, conforme ellos hayan vivido, ya el Señor ya dio lo que Él les iba a dar. Pero nosotros hoy aquí, ellos ya no van a regresar. Dice la Biblia que ellos ya están con el Señor. Los que hicieron la voluntad del Señor, ya hay una situación, una posición donde ellos ya están. Pero usted y yo, nos toca a nosotros escuchar este mensaje, donde ¿cómo puedo ser salvo? Está aquí en la palabra donde Dios le dice cómo puede ser salvo. Hoy la predicación es: si crees en esta palabra y sigues el camino, no serás avergonzado. Qué importante es que nosotros podamos seguir creyendo que nuestro Dios nos puede ayudar. Si le crees al Señor Jesucristo, tendrás vida, dice la palabra del Señor. El enemigo nos hace creer lo más peor. Él le dice: no sirves para nada. Él le dice: no tienes solución. El enemigo te puede hacer sentir que no importa, ya tu matrimonio ya no sirve para nada, o eres una equivocación, eres un error. A los jóvenes el enemigo les puede poner en su cabeza: no es cierto, no te creas, vive como quieras. Pero la palabra del Señor dice que en San Juan 10:10 que el diablo vino a ¿qué? Él vino a robar, Él vino a destruir, Él vino a hacer perdición a la humanidad. Él vino a hacer todo este tipo de mal al ser humano. El ladrón no viene sino para eso: hurtar, matar y destruir. Él no quiere que busquemos a Dios. Ese es su plan, ese es lo que Él va a querer hacer. Aún a los escogidos nos va a querer quitar, pero Dios a nosotros nos vuelve a decir, nos dice en la siguiente parte de este verso, dice: pero yo he venido, dice, para que tengan vida, y no para que la tengan una semana, un día, un año. El Señor dice: para que la tengan en abundancia. O sea que en Dios cada mañana renueva su misericordia y le dice a usted: sigo siendo misericordioso. Pecaste ayer, hiciste algo malo, pero yo sigo siendo, dice, abundante para darte gracia. Si tú vienes a mí, dice el Señor, Él te puede ayudar, Él te puede bendecir, Él te puede cambiar. El Señor dice que Él vino para dar vida y darla ¿qué? En abundancia. Él quiere que no seamos avergonzados, pero Dios vino a eso, hermanos, para darnos salvación. Si crees en el Señor, serás salvo, dice la palabra del Señor.
Y aquí viene algo tremendo en la palabra que hemos oído ya varias veces en San Juan capítulo 11, verso 25 al 26. Y la palabra nos dice que viene otro rico, viene este rico, joven, tiene también la riqueza. Pero dice la palabra del Señor. ¿Y dónde voy con este punto? Voy en el punto, hermanos y amigos, en el punto de no ser avergonzado o de ser avergonzado. Dice la palabra, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor, parece que me adelanté poquito, pero esta escena, es donde Lázaro muere. Lázaro fallece físicamente y dice que está puesto ya por algunos días en aquel sepulcro, 3 días, y dice la palabra del Señor, le dice Marta, ya hiede, dice ya, y dice el Señor, dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y dice la palabra que el Señor Jesucristo le dijo a ella, le dijo, si crees, dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El siguiente versículo, el verso 26, dice enseguida, entonces, de esa manera, dice el Señor que Él le dijo, y dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo a Marta. Y sabe que la palabra del Señor nos da a entender que si creemos, seremos salvos. Lázaro está allí por los días que ya había muerto, 3 días, 4 días, ya estaba descompuesto el cuerpo, pero le dijo, si crees, dice, verás la gloria de Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Quiere decir, hermanos, que este cuerpo de carne va a morir, va a llegar a la sepultura y se va a descomponer. Pero si creemos en el Señor, Dios le probó a Marta y le dijo, si crees verás la gloria de Dios. Y cuando él se acercó al sepulcro, dijo, quiten la piedra. Usted conoce la escena. Y el Señor le dijo a Lázaro, Lázaro, sal de ese lugar. Y Lázaro salió. Unos dicen flotando, otros dicen brincando. La cosa es que Dios lo resucitó después de esos días que ya estaba descompuesto. El Señor es Dios de todos. El Señor hace lo imposible, nos da a entender que Dios, hermano, tiene el poder para quitar la vida y para dar la vida. Y en esta ocasión dice el Señor, si crees, dice, verás la gloria de Dios. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Va a vivir. Quiere decir, hermanos y amigos, que si nosotros llegamos a morir, pero estamos creyendo en el Señor, un día, aunque estemos en la sepultura, Dios nos va a levantar de allí. Dios va a traer nuestros cuerpos a la resurrección. Dios un día nos va a llevar a su gloria y nos va, hermanos, a dar un cuerpo glorificado. El Señor dice que no nos va a dejar en la humillación. Un día el Señor nos va a levantar, y todos los que no creyeron en el Señor, pues no se van a levantar, van a quedar en una posición solamente para un juicio. Por eso el Señor hoy nos dice, el que cree en mí no será avergonzado. ¿Cuántos pueden creer hoy en esta mañana que el Señor nos dice, si tú crees en el Señor, no vas a ser avergonzado? Si tú crees en el Señor, Él te va a dar la vida eterna. Entonces en San Juan 5, 3 al 5 dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor de esta manera, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria el que ha vencido al mundo. Dice, lo que ha vencido al mundo es nuestra fe. El verso 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice, si guardamos sus mandamientos, hermanos, entonces vamos a ser bendecidos. Vamos a poder tener la bendición de nuestro Dios y vamos a ser salvos. Así que hay que creer al Señor. Hay que creer para no ser avergonzados. Hay que creer para cuando pasemos aquella vida, el Señor nos dé, hermanos, la vida eterna, el acceso a pasar con Él. Voy a ir concluyendo en esta predicación. Me quedan dos partes más. Y en esta parte dice la palabra del Señor. En Marcos capítulo 10, verso 18. También la palabra dice en Romanos 10, 9 al 10, dice Romanos 3, 10 dice, no hay justo ni algún uno. Creo que no hay justo, no ha habido justo ni aún alguno, porque no éramos justos, aún no somos perfectos, pero por medio de Dios podemos practicar la justicia. ¿Qué es justicia? El principio moral
es el principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Eso es justicia, que todos deben vivir honestamente, dar a Dios y al prójimo lo que es debido. ¿Qué es la justicia? Eso, vivir en una determinación honestamente. En los principios de la palabra del Señor es haciendo la voluntad del Señor. El Señor dijo: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nos dio un mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? De amar a Dios sobre todas las cosas y amar, hermanos, al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, en Marcos 10:18 dice que al salir el Señor para seguir el camino, vino corriendo uno, dice, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le preguntó este joven rico a Dios, a Jesucristo: ¿qué debo hacer? Él salió corriendo de una manera y se inclinó ante el Señor y le dijo: ¿qué debo de hacer para recibir la vida eterna? Alguno de nosotros se preguntará, amigo que nos visita hoy: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo de hacer para cambiar esta vida que llevo en mi camino? ¿Qué debo de hacer? Y el Señor le dice a este hombre, le dice a este joven, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios, sino solo uno, Dios. Y entonces el Señor le dice, los mandamientos, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondió y le dijo: maestro, todo esto he hecho y he guardado desde mi juventud. Todo lo estaba haciendo, vivía una vida recta tratando de hacer la voluntad del Señor. Pero entonces Jesús, mirándolo en el verso 21, le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Pero dice la palabra que cuando él oyó esto, ¿qué hizo? Simplemente no lo quiso seguir, se entristeció porque tenía mucho y no lo quiso seguir. Hablamos acerca de la vergüenza. Muchos que no creyeron en el Señor ahora están en una posición de vergüenza, de humillación, en un estado de humillación malo, de la posición de la condenación. Y es esa la posición. Pero hoy Dios le dijo a este joven: una cosa te falta, deja esto, sígueme, dice, y toma tu cruz. Hoy el Señor nos dice a nosotros y a usted, amigo, una cosa le falta, posiblemente es entregar tu vida al Señor. Ríndete a Él. Ven a la iglesia, ven a un estudio bíblico, ahí se te dirá qué es lo que necesitas seguir haciendo y para poder tener la vida eterna. Hoy el enemigo nos hace avergonzar. Yo pensaba ayer en mi casa y meditaba y decía: ¿cómo nos avergonzó el enemigo en mi casa? A nosotros nos avergonzaba. ¿En qué manera? De que mi padre tenía varios vicios. Él era jugador en las maquinitas, él era vicioso en tomar, él era muy fumador, y todo eso parecía ser que no pasaba nada. Pero la posición de vergüenza, yo lo puedo observar en esto, que estábamos puestos en una posición de vergüenza, de perdición, donde mi familia no era ejemplo, donde mi mamá y mi papá estaban al punto de divorcio. Eso es una vergüenza, eso es una posición de desastre, una posición donde no hay nada bueno. Y yo lo observaba y decíamos: éramos una vergüenza, estábamos puestos en una situación donde estábamos muy mal. Pero un día Dios vino y cambió esa situación. Un día escuchamos la palabra y decidimos empezar a cambiar el camino, empezar a escuchar, empezar a acomodar cosas, arrepentirnos, y Dios empezó a cambiar nuestra vida. No somos perfectos, pero Dios nos ayuda a nosotros a que diariamente el arrepentirse, buscar a Dios, nos ayudará a llegar a estar con el Señor. Esa era la posición de nosotros antes, pero ahora Dios nos ha puesto en una posición donde nosotros le podemos creer al Señor nuestro Dios. El elemento primordial de parte del hombre para alcanzar la justicia es la fe. Creer de corazón que Dios le levantó de los muertos a Jesús y que ahora Él vive. Si crees de corazón,
para justicia, el Señor te va a poner en una posición donde no serás avergonzado. Quisiera regresar una vez más al texto principal, pero ahora los voy a llevar a este versículo. Y si es tan amable, se pone de pie, hermano, para concluir. La palabra del Señor dice así, de esta manera. Dice la palabra una vez más, así. Necesitamos hacer algo. En Romanos capítulo 10, verso 9, dice la palabra del Señor. De esta manera dice el apóstol a nosotros. Dice, creer y confesar. Necesitamos creer y necesitamos confesar. Dice la palabra del Señor entonces así. Así que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice la palabra del Señor, si crees, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El siguiente versículo entonces dice así, el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree que Dios nos dio una palabra recta, una palabra en la que tenemos que caminar conforme a la palabra y los mandamientos de Dios. Por eso dice, el que cree con el corazón se cree para justicia, da a entender que el corazón, la mente, el entendimiento tiene que creer en la justicia de esta palabra. ¿Cómo vivir? Aquel joven le dijo, estos mandamientos debes de cumplir. Y él los cumplía, pero le faltaba uno. Y él amaba más al dinero que a Dios. Por eso el Señor le dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas, pero le faltaba una cosa. Posiblemente hoy no vivas de una manera mala. No, tal vez no vivas haciendo cosas graves o pecados, pero te falta una cosa, es entregarte a Jesucristo, es el bautismo, el arrepentimiento, seguir los mandamientos del Señor. Y entonces, hermanos, como dice el Señor, con el corazón se cree para justicia. Se tiene que creer en la palabra, en los mandamientos, pero luego dice, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es que con la boca se confiesa para salvación? O sea, que se cree en los mandamientos, se tienen que obrar, pero ahora con la boca se confiesa es que debemos de caminarlos y debemos de vivirlos. Confesar con el ejemplo, confesar con la manera de vivir, eso es confesar con la boca. Se cree los mandamientos, pero no se quedan allí. Se tienen que obrar los mandamientos para recibir la salvación en el Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, dice, se confiesa para salvación. Entonces ahí viene enseguida el versículo 11, donde el apóstol nos dice de esta manera, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, todo aquel que cree en Jesucristo y en su palabra, dice, no será avergonzado. La palabra del Señor tiene muchos versículos donde nos enseña que Dios cambia nuestra manera, que Dios nos hace ver al mundo que vivimos como algo que es pasajero, pero nos hace ver a nosotros el mundo espiritual, donde al pasar de esta vida vamos a tener victoria, donde ya no vamos a morir jamás, donde vamos a estar con el Señor. Por eso cuando el pastor predicaba la semana pasada decía, se alegró en aquella parábola cuando trajo a la oveja. ¿Por qué? Porque la trajo al lugar seguro, la trajo al lugar de salvación, donde le iba a dar de comer, donde le iba a tratar bien. Hoy el Señor nos dice a nosotros que hay un lugar seguro. Este lugar seguro es Cristo. Vivas mientras en esta tierra es el lugar seguro. Vivas conforme a su voluntad, vas a vivir bien, aunque vas a luchar con la carne y el espíritu, sí, pero mientras aceptes a Dios y vivas en Él, vas a poder triunfar. La tienes ganada, la tienes segura. Porque el Señor dice, el que viene a mí confiesa sus pecados, dice el Señor, yo soy justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Porque somos humanos, pero el Señor quiere que nosotros le busquemos. Así que dice el Señor Jesucristo que esto es la justicia. Así que, hermanos, también el Señor Jesucristo dice en primera de Colosenses 15:14, dice la palabra del Señor que si Cristo no hubiera resucitado,
entonces podemos vivir como queramos. No hay resurrección. Si Jesucristo murió, no hay resurrección. Si Jesucristo no se levantó de los muertos, entonces no hay esperanza, no hay nada de eso. ¿Para qué venir a la iglesia y creer a Dios si Dios no resucitó? Pero luego dice la palabra del Señor, pero porque el Señor resucitó, dice, entonces quiere dar a entender que Dios es poderoso, que lo que Él dijo, Él lo sostiene. Lo que Él dice es una verdad, que al estar en esta iglesia y tratar de buscar y hacer lo mejor en tu vida, te puede llevar a la dirección donde no vas a ser avergonzado. La mayor vergüenza va a ser en el cielo, donde el Señor diga, pasa al reino de los cielos. Hijo, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, pasa. En lo mucho me fuiste fiel, pasa al gozo del Señor. Pero un día cuando se toque la puerta, un día cuando se ponga en una posición donde la puerta no se abre, donde Dios te diga, no te conozco. Cuando te diga, no te he conocido. Sí, hiciste cosas en mí, pero no te conozco porque fuiste una persona mala. Entonces va a ser, yo me imagino al quedarse con el Señor en su presencia, yo creo que el calor, la vergüenza, el rostro rojo, yo creo que se quedan cortos al estar en la presencia del Señor. Por eso qué bueno que hoy usted pueda creer. Si crees en Jesucristo, no serás avergonzado. Si crees en el Señor, no serás avergonzado. Un versículo más en Hechos 16, 30 al 31, dice la palabra del Señor que este carcelero, así parafraseándolo, está este hombre que lo pusieron en esa posición de cuidar a los reos, ahí está. Pero entonces cuando ellos estaban cantando, Pablo y Silas, dice que vino el estruendo y las cadenas se cayeron y todo lo que sucedió, se cayeron las cadenas de ellos y fueron soltados y todos se abrieron las cadenas y él pensaba que todo mundo se iba a escapar y entonces él se quiso quitar la vida a este hombre que estaba cuidando en la cárcel y el Señor, entonces el apóstol dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. Se dice que si se les escapaban los reos, esa persona tenía que pagar con su vida y con su familia. Por eso yo creo que él se asustó de tal manera, pero ahí pasó algo. Yo me imagino que él ha de haber escuchado la palabra, los cantos que se estaban cantando, algo estaba pasando en la vida de este hombre. Y cuando él pasa esto, le dice, y cuando ellos le explican la palabra, este hombre dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Sabía que la vergüenza era la muerte, sabía que lo malo era la posición donde iban a matar a su familia. Pero este hombre dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para no ser avergonzado? Hoy el Señor te dice a ti, cree en el Señor. El Señor dice entonces, le dijo en el verso 31, enseguida dice la palabra del Señor, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y serás salvo. Pero no solamente Él, le dice, serás salvo tú y tu casa. Quiere decir que hay una condición, hay una situación, madre, con tus hijos, hermano, amigo que no te has bautizado, que has escuchado la palabra, hay una situación, pero el Señor dice, si crees, dice, cree en el Señor y serás salvo. ¿Cómo se cree en el Señor? Ya no lo puedes oír audiblemente, no lo puedes mirar que el Señor te dé señas, pero el Señor te habla por esta palabra. Esta palabra es una palabra profética donde todo lo que se dice se está cumpliendo, donde todo lo que se ha dicho ha venido. ¿Puedes creer en ella? ¿Puedes creer que Dios te habla y cada párrafo que se lee te dice, arrepiéntete, ven al camino, bautízate, cambia tu vida, créeme a mí y serás salvo? Hoy alguien en esta mañana, yo quiero abrir el altar. Hemos orado por nuestros amigos y queremos volver a orar por usted. No tenga pena, hoy queremos orar por usted y pedirle a Dios por usted. ¿Por qué no se hace un momento y viene al altar? No tenga pena, queremos orar por usted. Queremos decirle a Dios que bendiga su vida, que el Señor le siga dando esa palabra para que usted, amigo, venga al conocimiento y sea salvo por la palabra del Señor. El Señor dice, si vienes a mí, dice el Señor te puede salvar. Dice, si yo vengo y toco a tu puerta y tú la abres, el Señor entra a tu casa, Él cena contigo y el Señor te dará una palabra de salvación.
El Señor entró a aquella casa, hermanos, de Nicodemo. El Señor entró a la casa, a la casa de muchos hombres que le abrieron la puerta y el Señor les dio salvación. Hoy queremos orar por usted. Hoy es el día. Posible mañana ya no sabemos qué es lo que vendrá en la vida, qué es lo que dispondrá Dios en nuestro estado de existencia. Pero hoy es el día. Habrá alguien que hoy quiera creer en el Señor para no ser avergonzado. Un día el acusador estará allá, el diablo siempre nos acusa delante del Señor. Este hizo esto, este hizo el otro. ¿Te fijas? Sigue siendo un malo, sigue haciendo cosas malas, pero el Señor está escuchando y el Señor vuelve a abrir su misericordia y el Señor te quiere volver a bendecir. ¿Por qué no pasa, amigo? Le invitamos a que pase al que no se ha convertido. Si usted no se ha convertido y usted quiere buscar a Dios, Él te puede ayudar. No tenga pena, nosotros un día así llegamos al camino del Señor. Usted madre, usted amigo, ¿por qué no pasa y le dice al Señor: Señor, yo necesito ayuda? Dice la palabra del Señor: el que invocare el nombre del Señor. Ahí viene Nathan, y Nathan también necesita una palabra, él necesita del Señor. Y es que bueno es venir a la casa del Señor y pedirle al Señor, invocar. La palabra invocar dice: todo aquel que invoca mi nombre, dice, será salvo. Invocar es rogar, implorar, suplicar, una solicitud de ayuda, decirle a Dios: Señor, ayúdame. Es una solicitud. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué bueno que está aquí. El Señor dice: el que me invoca, o sea, el que me ruega, el que me implora, el que me suplica. Es como poner una solicitud y decir: voy a poner esta solicitud para este trámite. Hoy usted viene y le dice al Señor: Señor, yo necesito ayuda. Yo necesito en mi corazón que tú me des, Señor, un cambio. Yo le invito a mis hermanos ministros: vengan, vamos a orar por usted.